Conversaba, por ejemplo, porque te digo eso, con tu papá, y me contaba que la historia empezó por el 60, creo, ¿no? Con tu abuelo, ¿no? Claro, claro. Ahí cuéntame un poquito de eso. Bueno, pues el Juventud Yacus prácticamente pues, se fundó en el año 1960 con mi abuelo Abdón Garay, con sus hermanos, ¿no? Tenía como 4 hermanos, si no me equivoco, si mal no recuerdo, ¿no? Yo también parte de la historia lo sé porque, bueno, pues, ¿no? De algún modo, pues, ¿no? He leído, he recopilado información y, bueno, pues Juventud Yacus se inició en ese pueblo de Yacus como Juventud Yacusino. Abdón Garay junto a sus hermanos y luego pues ya no como todo hijo mi papá también creció y quiso llevar en adelante obviamente pues no esa música que su papá hacía y lo trajo aquí a la capital. ¿Sí? Y mira cómo es la herencia musical, ¿no? Sí, Tu abuelo le pasó a tu papá a ti. ¿Cuándo Sí. fue el que le pasó de tu abuelito a tu papá el tema de En el la... año 94 ya mi papá decide pues migrar aquí a la capital y es que aquí no se junta ya con sus también primos, amigos y deciden pues seguir con ese legado Juventud Yacus, ¿no? Y aquí en la capital de a poco cuando el folclore era un poco más opaco en la capital, ¿no? Cuando teníamos un poco de roche. Así es, así es, así es, así tú lo has dicho. Pero gracias a ellos, con esa voluntad, ¿no? Con esa fuerza, ¿no? Con esa naturalidad de serrano, de cholo que tenemos, siguieron adelante y bueno, pues hasta que llegó el 2008, año en que ya, pues yo también ya había crecido, ¿no? Antes que llegues al 2008, vamos a pararnos un poquito antes. ¿Cómo era tu vida cuando papá, por ejemplo, tenía la orquesta a su cargo, iba a hacer los shows, en una época un poquito, no difícil, no diferente, ¿no? Porque nosotros mismos, digo nosotros porque me siento también muy serrano, a pesar que yo soy de la selva, pero me siento serrano, veíamos con cierto temor nuestras salidas locales, ¿no? Que nos miren así, que nos miren así. Ahora sí hay un orgullo, ¿no? De decir, sí, soy charapa, soy serrano, soy norteño, soy provinciano, soy cholo, ¿no? ¿Cómo eras tú? ¿Le acompañamos a papá o cuándo empezaste tú con el tema de la música? Por supuesto, yo como todo chico, pues no inquieto, travieso, de hecho que la música lo tengo prácticamente desde el vientre de mi madre, porque mi papá ha vivido en esto, ¿no? Y de hecho que yo siempre estaba escuchando, me imagino que desde el vientre de mi madre. Nací, crecí en esto desde los 5 o 6 años, seguía a mi papá en esto, seguía a mi papá donde iba, salía de vacaciones del colegio. Como el amuleto. Prefería ir con mi papá, me gustaba, tenía ya 11, 12 años, paraba atrás, vacaciones con mi papá. Tus mejores vacaciones eran con él. Full, las fiestas costumbristas patronales que habían, estaba yo con mi papá ahí acompañándolo, ¿no? Y bueno, pues eso reflejó en mí un gusto por lo que ellos hacían. Y bueno, pues ya en el 2003-2004, donde acabo el colegio, me empiezo a preparar, decido incursionar en la música, estudiar música. Entonces ya con esa responsabilidad, mi papá vio en mí, ¿no? que cualidades, ¿no? Quería seguir con esto y me dice, Tony, ¿sabes qué? En 2008 tienes que ser tú quien siga con esto junto a tu hermano. Y bueno, pues yo responsablemente, con ese orgullo, ¿no? De que un padre pues te delegue esa función, uno lo hace con mucha responsabilidad. Y para mí fue un honor de verdad seguir con Juventud Yacus y lo hago con mucho orgullo. Tony, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, el día y el lugar donde debutaste como músico con Juventud Yacus? Sí, claro, yo me acuerdo que fue un año nuevo, cuando mi papá me delegó esa responsabilidad junto a mi familia, fue en mi casa y luego teníamos una presentación, me acuerdo, en el local Huasta. En el local Huasta fue, justamente ahí estaba pues, los super brillantes, Juventud Yacus, los super auténticos, las orquestas, ¿no? Y fue ese día que debutamos, ¿no? Mi hermano y yo como director prácticamente de Juventud Yacus. Fue ese día maravilloso, ¿no? Y el tema que por ejemplo, en ese concierto ya vislumbrabas tú que iba a convertirse en un éxito. El tema fue que estoy enamorado, mi madre, con ese tema nos abrió las puertas a nivel nacional. Este día estoy feliz porque tengo a mi mamá. Ese tema para nosotros es un ícono, ¿no? En Juventud Yacus fue el tema que nos hizo luz a todo el Perú. Abrió el caminito, como se dice. Así es, así fue un tema muy bien puesto, muy bien hecho y bien dirigido, ¿no? Y también bien elegido. Bien elegido.